¿Te gustaría aprender a hacer dimensionado fotovoltaico? ¿Sabías que existen softwares para realizarlo? Muy buenas, soy Andrés de Liberty Energy y en este vídeo te voy a explicar a cómo realizar dimensionado fotovoltaico con el que considero que es una de las mejores aplicaciones para hacer dimensionado fotovoltaico de una manera fácil y gratuita. Vamos allá. Vale, ¿cuál sería entonces la aplicación que utilizaríamos para hacer este dimensionado fotovoltaico y que cualquier persona puede realizarlo teniendo los datos de consumo, etcétera? Se llama Fusion Solar Smart Design. Fusion Solar Smart Design. Es de la marca Huawei. Huawei es la marca que todos conocemos de teléfonos móviles, pero que también son líderes en mercados en cuanto a inversores fotovoltaicos. Salimos de aquí para mostraros cómo crear una cuenta, ¿no? Para crear una cuenta en Fusion Solar tenemos que registrarnos como instalador. Hacemos como que tenemos nuestra propia compañía, o en el caso de que tengamos nuestra compañía ponemos el nombre de nuestra compañía, país, mail, nombre de usuario, contraseña, etcétera. Una vez que ponemos todo esto, aceptamos las condiciones, nos envían un código de verificación a nuestro mail. Una vez que aceptamos ese código de verificación, ya podemos entrar con nuestro nombre de usuario y contraseña. Bueno, yo como ya tengo mi cuenta, entramos. Una vez entramos en la parte, en el inicio, pues tenemos dos opciones. Bueno, podemos poner el idioma que queramos. Como sabéis, Huawei es una marca china. Y tenemos estas dos opciones de hacer una instalación residencial y una instalación comercial e industrial. Tiene muchísimas ventajas este software porque podemos hacer, lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo, vamos a hacer un ejemplo con un cliente que me ha pedido que le haga un presupuesto. Vale, yo lo tenía preparado, también la dirección. No quiere. Vale, ahí está. ¿Por qué no quieres? Muy bien. Nos sale la estación meteorológica más cercana. Nosotros estamos en Francia ahora mismo. ¿Y qué más? Bueno, aquí está. Pues esto sería la casa. Esto es lo bueno que tiene este software, es que vamos a poder hacer un dimensionado, vamos a poder hacer el dimensionado en 3D. Le damos a siguiente. Atención, voy a volver atrás para explicaros una cosita. Tarda un poquito aquí en información básica porque ya registra el nombre de nuestro cliente. A ver, 230 por 400 en Europa, tac. Consumo anual de energía, esto sería la parte más importante que tenemos que elegir, o sea, que tenemos que preguntar a nuestro cliente, o si queremos hacerlo para nosotros mismos. Esta es la parte, esto es un dato esencial. Y cuanto más específico mejor, es decir, si lo tenemos el consumo anual de energía y también mes a mes, podríamos hacer luego un presupuesto y un informe mucho más personalizado. Con el consumo anual, si tenemos el consumo anual pero no tenemos el mensual, creo que luego la aplicación te hace más o menos una media, ¿no? Te dice, bueno, más en invierno, más en invierno que en verano. Pero lo mejor sería tenerlo mes a mes.
Ya tengo los datos. Vale, como veis yo ya he pegado todos los consumos de cada mes y aquí te sale un gráfico con el consumo, bueno, un gráfico con el consumo de cada mes. Ahí vemos. Bueno, la forma en verano consumimos bastante menos que en invierno. En este caso también es así porque no tiene piscina nuestra cliente y bueno, en invierno en Francia es bastante frío, entonces se consume más. Es bastante, la verdad que está bastante completo el software. Como podéis ver, tenemos aquí el tipo de gráfico que tenemos eh, para para cada cliente, ¿no? Nuestro cliente tiene un consumo pues, más o menos habitual, ¿no? Por la mañana se levanta, luego se va a trabajar y luego vuelve a consumir porque cocina por la noche, se ducha, etcétera. Fin de semana, bueno, podemos poner, tampoco es que le haya preguntado, pero podemos hacerlo de la misma manera. Eh, Perfecto. Vale, esta parte es interesante. Aquí es donde vamos a hacer el dimensionado en 3D. Como podéis ver, tiene podemos poner incluso si tiene un árbol delante. En este caso ya he ido a visitar la casa, no tiene ningún tipo de sombra, eso está muy bien, muy importante. También es importante la orientación. O sea, en el mapa de Google Maps ya está, si te sale así, eh, está orientado respecto a los puntos cardinales. Entonces el norte estaría aquí, el sur aquí, oeste y este. Lo más importante, lo más interesante cuando estamos en la hemisferio norte es hacerlo pues dirección al sur. Eso es mi primer vídeo de YouTube, entonces si veo que en los comentarios la gente me pide más cosas, podría hacer otros vídeos explicando todo este tipo de cosas. No le podemos poner cobertizo porque me va a salir la forma cuadrada, no me va a salir la forma trapezoidal o como un trapecio como quiero, ¿no? Podemos poner incluso si tenemos obstáculos, es la verdad que está bastante bien. Te lo puede identificar, pero si lo identificamos me va a salir toda la casa. Como quiero poner los paneles solares, que podemos ponerlo en varias orientaciones, etcétera, pero yo ya quiero hacer un estudio en el que sea en la zona sur, nos vamos a centrar solamente en esta parte. Ahí está, ya lo tenemos realizado. Con esta herramienta podemos hacerlo a nuestro gusto, podemos poner incluso el nombre del edificio, en el caso que tengamos que ponerle varios. Aquí tenemos la longitud, la azimut, tac. Bueno, entonces, para darle la inclinación, aquí en el caso de que no tenga sombras, no es tan importante la altura, que lo vais a ver, esta altura no es tan importante en el caso de que no tengamos sombreado. Lo que va a ser importante, o sea, que en el caso de que no haya sombras delante, entonces podemos ponerlo aquí 3 metros y aquí 5 metros. Entonces, ¿cuánto tendríamos de inclinación? Nos saldría 25 grados. Yo sé que en casa de nuestro cliente tenemos alrededor de 14 grados de inclinación. Esta es la parte importante que tenemos que hacer aquí, que es esto de parapeto. Vale. Eso está muy bien, tac. Ya lo tengo la forma, ¿no? Esto sería cómo lo vamos a hacer. Si queremos hacer toda la forma de la casa, pues adelante. Pero esa es la parte importante. Aquí ya estamos en la parte, como le he dado a siguiente, estamos ya en la parte en la cuarta parte, que es diseño de módulos. Aquí lo vemos bien. Y pues como podéis ver tenemos todos los fabricantes. Creo que incluso luego se puede añadir y se puede personalizar. Habéis visto módulos fotovoltaicos. Está bastante completo.
Pues, joder, la verdad que yo podemos hacerlo a 500 kilovatios de potencia, 500 vatios de potencia, perdón. Lo ponemos en negro, aquí en Francia está de moda en negro. Podemos hacerlo manual o automático. Tac, 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 tac. Vamos a ver en automático qué es lo que nos realiza, y en automático nos dice que pueden caber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paneles, pero no los quiero así yo, los quiero así en vertical. Según esto nos cabrían 1, 2, 3, 4, 5, 6 paneles. Aquí te ponen la forma en la que quieres poner los paneles, etcétera. Coplanar, espaciado entre filas. Bueno, según esto no nos caben más paneles por la altura, así que tendríamos que hacerle una instalación de 3 kilovatios, que 6 por 0,5 que cada panel tiene una potencia de 0,5 kilovatios, entonces por 6, pues 3 kilovatios de potencia va a ser la instalación que le vamos a hacer. Dirección sur. Distancia entre las paredes, a las paredes 5 centímetros. Vamos a intentar de hacerlo manual, a ver qué tal queda. Vale, vale. Entonces le doy acá. Vale, manual. Venga, bueno, pues los vamos a poner en automático. Son 6 paneles solares. Luego una vez vayamos a la casa del cliente lo veremos mejor. Pero bueno, más básicamente te dice que caben 6 paneles solares. Luego habría que ver si le ponemos, por ejemplo, podemos ponerle paneles solares más pequeños. Quitamos todo. Quitamos todo, ponemos más pequeño, automatizamos y bueno, son 6 paneles solares. Para ello lo ponemos a 500 vatios cada uno. Le damos a siguiente. Diseño eléctrico, sobredimensionado previsto. Le damos a 100%. A ver, el tema del optimizador normalmente lo ponemos ya en el caso de que haya sombras delante o tengamos distintas orientaciones. En este caso no es así. 100% sobredimensionado respecto al inversor. El inversor va a ser de 3 kilovatios. Intentamos hacer el diseño eléctrico manual. Va a ser monofásico. Esto confirma que desea continuar. Sí. Monofásico. Esto sería es que me dejan. Puedo añadir incluso dispositivo. Aquí como bueno, la aplicación es de Huawei, te sale te sale solamente las opciones de inversores de Huawei.
En este caso Huawei, de todas formas, son líderes en el mercado. Yo recomiendo a todo el mundo que ponga Huawei. Esquema de diseño no recomendado, conecte los módulos manualmente. Para ello tenemos que conectarlos. Tac. Si no, ¿y ahora? Vale, ahí estamos. Si no lo podemos hacer automático en este tipo de instalación tan simple, en donde tenemos solamente una línea de 6 paneles, podemos hacerlo en automático. Esto lo borro. Tac, tac, precio del sistema. Aquí podemos hacer el precio fijo, que sería el precio de la instalación, coste total del dispositivo, precio por vatio. Aquí en Francia, por ejemplo, las instalaciones están más o menos a un 2,3 euros el vatio, bastante caro con comparación con España y supongo que los demás países de Sudamérica y Centroamérica. Coste, bueno, en una instalación tan pequeñita no vamos a poner el coste de mantenimiento. Todo esto podríamos modificarlo, aunque no me deja, podríamos poner una descripción. La verdad que está bastante bien, a pesar de que nos obligan a poner el inversor de su marca. Luego, si queremos, vamos a hacer un buen informe, lo vais a ver después, pero luego después del informe con otras aplicaciones en el que podemos editar el PDF, podemos cambiarle el inversor en el caso de que queramos ponerlo de otra marca, pero ya para empezar, yo creo que para hacerte un informe bastante detallado, bastante interesante, limpio y intuitivo, está muy bien. Precio de compra de electricidad, aquí en Francia ahora mismo está a 23 céntimos el kilovatio, súper caro. Precio de venta de electricidad, nosotros aquí en Francia, ¿esto qué sería? Precio de la compra. ¿Cuánto te están cobrando en tu factura de la luz por kilovatio hora? Eso lo ponemos aquí. Y luego, en tu país, por crear una instalación fotovoltaica y bueno, hacer toda la parte administrativa, darla de alta, ¿a cuánto te van a pagar el kilovatio, no? Con tu compañía eléctrica, bueno, tendrías que hacer un contrato con ellos y que te digan a cuánto te van a pagar la luz sobrante, ¿no? que vayas a generar. Es decir, si tú creas tu instalación fotovoltaica, consumes 3 y estás produciendo 4, ese kilovatio hora de más que estás produciendo, lo vas a vertir a la red. Entonces, ¿a cuánto te lo pagan, no? Porque le estás como ayudando al sistema eléctrico, le estás dando electricidad, ¿no? Al sistema eléctrico. Mira, incluso aquí aquí nos pone el subsidio del gobierno. La verdad que está bastante bien la aplicación. Aquí no sé por qué no te lo traducen en español. El subsidio del gobierno sí, subsidio fijo, los subsidios son por kilovatios. No sé en España o en los demás países cómo están los subsidios. Yo sé que aquí en Francia es por el tema, va a kilovatio, o sea, a mayor kilovatio, menor subsidio, con pago de impuestos. Entonces, yo sé que más o menos nuestra cliente va a tener un subsidio de alrededor de 1.000 euros. Vale, entonces ya nos va a generar el informe. Como veis, en 20 minutos ya tendríamos hecho un informe bastante completo en el que nos sale el diseño de la instalación, la capacidad del sistema fotovoltaico, la marca, gráficos de la factura mensual, lo que vamos a ahorrar en el primer año, 246 euros. Ganancias netas al cabo de 25 años, 15.000 euros con un coste de 6.900
6.900 es lo que le va a costar la instalación a nuestro cliente, ¿no? Más o menos. Si hago las cosas como, como lo hacen los demás, ¿no? Yo no sé si aquí te lo está, te lo está contando con el subsidio. No te está contando el subsidio. Así que el retorno de inversión sería antes. Aquí te sale un gráfico, aquí te sale detallado todo el tema de electricidad. Esto es lo que va a generar nuestra instalación. Todo esto se va a vender a la red y todo esto es lo que vamos a consumir en la casa. Como veis, hay muchísimo que va a la red. Para ello se puede hacer un sistema de baterías o incluso se puede modificar un poco nuestro consumo para que tengamos más consumo, yo qué sé, la lavadora, etcétera. Si algún día quiere poner una piscina, normalmente nuestros clientes aquí en Francia la mayoría tienen piscina y consumen mucho la bomba. Entonces, aparte que quieren calentar el agua, entonces consume bastante. El retorno de inversión sería anterior porque estaríamos consumiendo más lo que estamos produciendo. En nuestro consumo aquí sale este porcentaje, es lo que estamos consumiendo con nuestra instalación, y esto es lo que consumiríamos de la red eléctrica. Aquí te salen todos los kilovatios horas que vertimos a la red. La verdad que está muy bien la aplicación. Consumo, tac, el diseño cercano, cableado eléctrico, irradiación. O sea, ya normalmente para mostrarlo a los clientes tienes que calcular la irradiación que va a tener pues en la casa de nuestro cliente, ¿no? O en la instalación de nuestro cliente. Vamos a tener que utilizar PVSIS para saber la irradiación media de los últimos 10 años que hay en esta zona, dependiendo de la inclinación del tejado, etcétera, la inclinación y la orientación. Esta aplicación, este software ya te lo hace todo automáticamente, es una pasada. Y bueno, aquí te dice los beneficios ambientales del primer año, el CO2 reducido, distancia equivalente en bicicleta. Entonces, lo último que os voy a enseñar es a exportar el informe para que sea en PDF y veáis lo que va a ver el cliente, ¿no? O lo que vais a tener vosotros. Va a tardar un poquito. Pues ya lo tendríamos. Y voilà, aquí está. Como podéis ver, bastante profesional. Todo esto ya lo podríamos quitar, cambiarlo con aplicaciones externas para ponerlo a nuestro gusto, quitar las marcas de agua si queremos. Análisis de facturas de electricidad, gestión de la energía. Voilà. Pues nada, hasta aquí. Aquí tenéis el PDF con el informe. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os haya gustado mi primer vídeo de YouTube. Y bueno, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.